Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la exposición de la palabra de Dios en esta preciosa mañana que el Señor nos está regalando. Saludo a todos los hermanos de Iglesia Misión Alcance Global y a toda persona que nos está escuchando, viendo a través de los diferentes medios de las redes sociales. Dios me le bendiga a todos. La semana pasada estuvimos hablando, mis amados, sobre la parábola, un poquito resumiendo la parábola 10 vírgenes y también la parábola de los talentos. Estuvimos esbozando en ese momento que estas parábolas tienen que ver muy estrechamente con un evento que va a ocurrir pronto dentro de la iglesia, de los cuales no todos están apercibidos, igual que las 5 vírgenes insensatas. Recordemos que son 10 vírgenes, no son 10 personas normales, son vírgenes, y que también en la parábola de los talentos son siervos, todos son siervos del Señor, de su Señor. Así que este no es un mensaje realmente para cualquier persona. Este es un mensaje para las vírgenes y este es un mensaje también para los siervos. Y podemos rescatar dos conclusiones, si ustedes se fijaron y analizaron juntamente conmigo la vez pasada, podrían ustedes llegar a dos conclusiones que es importante mencionarlas en esta mañana. Primeramente, que la venida del Señor, y cuando hablamos de venida del Señor podríamos verlo de dos perspectivas. La perspectiva de que Jesús viene para arrebatar a su iglesia, y la otra perspectiva de que Jesús viene para poner justicia en este planeta Tierra, poner orden. Bueno, la perspectiva de la cual estamos hablando es de la venida que viene por su iglesia, de la cual el cristianismo está dividido en diferentes formas de pensar. Unos que piensan que esa venida se da en un arrebatamiento antes de la tribulación, y otros que piensan que esa venida se da en un arrebatamiento después de la tribulación. Ahora, la Biblia habla claramente de un arrebatamiento, así que el hecho de ignorar de que ese arrebatamiento va a ocurrir sería total y absolutamente antibíblico, totalmente claro, fuera de lo que la palabra dice claramente, de que va a haber un arrebatamiento, tal y como lo dice Primera Tesalonicenses. Estuvimos hablando que esta es una revelación, que este es un misterio, porque el reino de los cielos consiste en misterios, y que este es un misterio revelado al apóstol Pablo, lo cual no se le fue revelado a los apóstoles. Así que esta es una doctrina paulina, por así decirlo, y habrán cristianos que no creen en Pablo, tal vez por algunas razones como estas. No entiendo cómo cristianos se niegan a creer o se resisten a creer de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, a menos esa es nuestra perspectiva, de la cual yo creo y que en algún momento podríamos debatirla si fuese necesario, pero quiero exponerla bajo esta perspectiva. La salvación, la vida eterna, Jesús la condiciona. Jesús no dice que es gratis, que es regalada. Jesús no dice en ningún momento eso. Ahora, Pablo dice que la salvación es un don, ¿sí? Es un regalo que es por la fe, pero también Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces entendemos que la salvación, y creo que Pablo coincide totalmente con esto, está condicionada a demostrar los frutos de esa salvación. Entonces, tomando en cuenta la parábola de las 10 vírgenes, de ahí sacamos el siguiente enunciado o cláusula, que para ser salvo se requiere un conocimiento que consiste en una vivencia permanente con la persona de Dios. Y eso ya lo estudiamos las veces pasadas. No quiero otra vez volver a repetir lo mismo. Pero el conocimiento de la persona de Dios en una vivencia permanente es sumamente vital e importante para obtener la vida eterna. Jesús lo esbozó claramente, que en eso consistía la vida eterna, en conocer al Padre y a Jesucristo, a quien Él había enviado. Y estuvimos hablando del concepto que en griego realmente significa la palabra conocimiento, de una relación íntima y permanente.
Es la segunda condición de la salvación y por consecuente también del arrebatamiento es una rendición de cuentas donde hayan sido encontrados fieles, donde la persona se haya sido encontrado fiel en el encargo que Dios le haya dado. Entonces, obedecer la voluntad de Dios es un requisito indispensable para la salvación. O estar obedeciendo, estar dentro del plan de Dios, estar dentro del llamado que Dios le hizo a la persona y estar ejecutándolo es vital para entrar en esa vida eterna. Lo vimos en Mateo capítulo 25, del 14 al 30, a través de la parábola de los talentos. Y aquel que escondió el talento, vimos entonces que el lugar y el destino que tuvo no fue el cielo, no fue un lugar placentero, mientras que los otros sí fue un lugar de vida eterna. Todo nuestro ministerio y todo lo que estemos haciendo debe girar en estos dos puntos, mis amados. Usted que me está escuchando, joven, usted que me está escuchando, hermano, hermana, nuestra vida ministerial, nuestra vida en Cristo debe girar en estos dos puntos. Uno, en el conocimiento íntimo de una relación con Dios. Y dos, en la fidelidad en el servicio en función de su propósito específico para cada uno de nosotros. No nos estamos ganando la vida eterna. Es gratuita, es un don de Dios. Se obtiene por la fe, pero hay condiciones, hay condicionales. Y Jesús fue claro al decir de que para entrar por la puerta angosta se requiere esfuerzo. Yo quiero repasar un poco algunos puntos de la palabra de Dios que nos mencionan estas cosas porque en los mensajes que hemos recibido a través de las iglesias y a través de muchos pastores es que la vida eterna es un don gratuito y que solamente se requiere fe y nunca se habla de las obras y nunca se habla de las exigencias que esta vida eterna nos está pidiendo para cada uno de nosotros y es parte de saber si realmente nuestra conversión fue una conversión genuina o falsa, porque está el trigo y también está la cizaña, pero los dos serán arrancados, o más bien la cizaña será arrancado en el último momento y no antes. Entonces, pues entre trigo y cizaña se confunde mucho y no se sabe a veces qué es y qué no es, a no ser por los frutos, porque cada árbol se conoce en función del fruto que da. Si no está dando fruto, pues ya sabemos qué tipo de árbol es, y si está dando un fruto equivocado, también podríamos saber qué tipo de árbol es. Entonces, yo lo voy a invitar a abrir su Biblia, por favor. Vamos a ver varios partes de la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 23, por favor. Lucas capítulo 13, versículo 23. Y dice así la palabra de Dios. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Vean ustedes, hermanos, todavía que apela al conocimiento de la persona. Y ese conocimiento va en función de un aspecto que tiene que ver con entrar por la puerta de la salvación. Obviamente sabemos que esa puerta es Jesucristo, pero no es simplemente, y ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, no es simplemente decir una oración del pecador, sino que hay que demostrarlo con hechos, ese arrepentimiento. Y lo vamos a ver en las siguientes menciones de la palabra del Señor. En versículo 24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Jesús entiende y lo expresa con muchísima claridad de que esto requiere un esfuerzo de la persona. En alguna parte de la Biblia dice: fuércenlos a entrar. Fuércenlos a entrar para ver si entran, porque algunos posiblemente no logren entrar a no ser que sea por fuerza.
Entonces hay que forzar a entrar, pero algunos no podrán entrar, aún forzados a entrar. Por eso dice aquí, forzados a entrar por la puerta angosta. Vemos claramente que esta es una condicional, por así decirlo, porque no es simplemente recibir un regalo y no simplemente creer en Jesucristo y decir yo creo y cerrar los ojos y repetir una oración diciendo me arrepiento de todos mis pecados y yo soy ya salvo y a partir de este momento salvo siempre salvo. No, tienes que demostrar lo que tú crees. Bueno, vamos a seguir escuchando lo que Jesucristo mismo habla al respecto. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, por favor. Versículo 21. Dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vuelvo a repetirlo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿está haciendo usted la voluntad del Padre que está en los cielos? Usted dirá, claro que sí. Yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy orando, yo leo la Biblia. Y esa es la respuesta típica de la gran cantidad de cristianos que uno escucha. Cuando estas cosas de leer la Biblia, asistir a la iglesia, son importantes, pero no es el punto de si está haciendo la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre no es tanto que estés leyendo la Biblia, aunque sí quiere que la leas, pero no es su objetivo. El objetivo final del Padre es que tú estés haciendo la labor que Él te encomendó, el trabajo que Él te encomendó que hicieras. Vuelvo a leer el versículo 21 del capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vean ustedes que estas personas salieron con una respuesta aún más clara que la que los cristianos hoy comúnmente dan. Porque ellos no dicen, no, ¿acaso no leímos la Biblia? No dicen eso ellos. Ellos no dicen eso. ¿Acaso no ayunamos? Tampoco dicen eso. No, aquí dan hechos ellos. Dicen acá, Señor, no profetizamos en tu nombre, o sea, te servimos en profecía, en el don. Y en tu nombre echamos fuera demonios, expulsaron demonios, posiblemente ministraron al estilo Cristo Libera también. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, sanidades, hubieron sanidades a través de ellos. Entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, qué duro es esto, hermanos, qué duro es esto. Personas que le habían servido al Señor y que aparentemente los sorprendieron en su venida, porque a la hora de rendir cuentas, ellos se sorprenden de que el Señor los haya excluido del reino. Y entonces le presentan los hechos. Nosotros trabajamos para ti, Señor. Pero el Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y la palabra conocer tiene que ver con la condicional, la cual yo les he expresado como el primer punto, que es el conocimiento de una vivencia permanente con la persona de Dios, de una relación íntima las 24 horas, 24/7, por 365 días al año. Siempre, constantemente, Dios nos llama a tener ese vínculo, esa conexión de unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hay un punto, hay un clic, hay un punto que solamente Dios puede medir de esa donde esa conexión se hace activa. Si esa conexión no está activada, el Señor aún dice que no os conoce. Entonces mucha gente es dada al activismo, mucha gente es dado a trabajar, echar fuera demonios,
sanar en el nombre de Jesucristo, profetizar en el nombre de Jesucristo, vean que se puede hacer cualquiera de estas cosas y aún no tener vida eterna. ¿Lo ven claro? ¿Está claro? Ahora usted me puede decir, es que Jesús no había muerto ahí. ¡Uy! ¡Qué duro! El engaño es muy grande, entonces, el que se tiene. Porque aquí está claro que es lo que va a pasar al final, cuando se llame a cuentas. Y obviamente cuando se llame a cuentas no es claro que estamos entendiendo que es después de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Así que no se trata de que si estamos en tiempo de gracia o no estamos en tiempo de gracia. Se trata de lo que el Señor va a hacer cuando va a pedir cuentas y qué es lo que va a suceder. Mateo capítulo 7, ahí mismo, en el versículo 24. Ah, no, ahí sigue. Sí, correcto. En el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace como una especie de conclusión. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, hermanos, veamos entonces que es imprescindible estar caminando, haciendo y caminando en la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no estoy hablando de una voluntad general. Estamos hablando de un trabajo específico que Dios te ha dado que tú tienes que hacer. Vas a ser tú el prudente fiel al cual el Señor le dice, entra buen siervo, entra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O tu talento va a estar guardado hasta que Él venga sin ser usado. Y entonces, ¿qué le vas a decir? Señor, aquí está el talento que tú me diste. ¿Y qué es lo que dirá entonces el Señor? Mateo capítulo 24. Puede ir a Mateo capítulo 24, por favor, versículo 32. Dice así, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Repito, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y bueno, aquí estamos hablando de la generación de cuando la higuera brote sus hojas y veamos que el verano está cerca. Y eso es lo que entendemos y creemos. Y que tiene que ver mucho con el pueblo de Israel. Prosigo. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, fíjese bien que aquí dice que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero si usted analiza el libro de Apocalipsis, usted verá que cuando el anticristo se siente en el trono, usurpe el lugar de Dios en el templo que va a ser reconstruido en Jerusalén, estamos precisamente a mitad de los 3 años y medio de tribulación. Exactamente. Y que Apocalipsis habla de días
y en forma precisa dice cuándo será la venida del Señor. Al final de los otros 3 años y medio, que es la gran tribulación. La tribulación la podemos dividir como en dos fases, ¿no? La primera fase, 3 años y medio de tribulación, y la segunda fase, que son los últimos 3 años y medio, pero de gran tribulación, de una tribulación mucho mayor. Ahora, el Señor claramente dice en Apocalipsis cuándo será su regreso. Su regreso será al final de los 3 años y medio, de los últimos 3 años y medio. De tal manera que la gente que esté viviendo en la época de la tribulación va a entender y va a saber con mucha exactitud la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se concilia el hecho de que se va a saber? Y aquí con este versículo que dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si no es que aquí estamos hablando precisamente de el evento que sí realmente nadie sabe el día y la hora, que es el evento del arrebatamiento. Bueno, un punto más a favor de por qué creemos que es el arrebatamiento. Además de todo lo que ya hemos leído, recuerden que el mensaje de la venida y por lo cual él venía primeramente en la parábola de las 10 vírgenes a buscar a los que estaban listas para casarse con él. No a cualquier ser humano, no al planeta Tierra. Y segundo, vean ustedes en las parábolas de los talentos, fueron talentos a siervos de él. Y a quien les pidió cuenta fueron a sus siervos, a quien les había dado talento, no a cualquier persona del planeta Tierra. Entonces veamos el contexto de lo que el Señor está hablando y qué es lo que está sucediendo. Él está pidiendo cuentas y también está pidiendo relación de un conocimiento íntimo con su persona, de un conocimiento continuo. Entonces dice aquí, pero el día y la hora nadie sabe, versículo 36, capítulo 24, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entendemos que entonces que es el siguiente evento grande que va a ocurrir antes de la tribulación, que es el arrebatamiento de la iglesia. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Estaban tranquilos, estaban felices. Comiendo y bebiendo los días antes del diluvio. Nunca pensaron de que iba a llover. De por sí nunca habían visto llover, porque era un rocío lo que caía sobre la tierra, y fue la primera vez que vieron llover. No creyeron el mensaje de Noé, de igual forma que no creen muchos el mensaje de que el Señor viene a arrebatar a su iglesia, tampoco, ni el mismo pueblo de Dios, hoy, pueblo evangélico muchos no creen. De igual forma, en aquel tiempo, pueblo de Dios, pues israelitas tampoco creyeron. El mensaje era para los israelitas, no era para todo el mundo. Bueno, versículo 38 dice acá, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esos días antes del diluvio serán después del arrebatamiento? Después de la tribulación? Como muchos creen, estarán comiendo y bebiendo, estarán felices, estarán haciendo fiestas en la tribulación. ¿Ha leído usted el libro de Apocalipsis, mi amado hermano? ¿Ha visto lo que sucede en el libro de Apocalipsis en esos 3 años y medio? ¿Usted cree que esta gente van a estar comiendo y bebiendo y dándose en casamiento y estando en fiestas? Si usted lee el libro de Apocalipsis y lo logra entender un poco, por lo menos, usted va a lograr captar de que esta época que se habla acá no es la época después del arrebatamiento. Porque esta gente en la gran tribulación, sobre todo en los segundos 13 años y medio, no van a tener tiempo de estar comiendo, ni bebiendo, ni dándose en casamiento. Pero sí, en estos tiempos antes de esa época de prueba, sí se va a dar. Sí va a ocurrir. Y no entendieron, versículo 39, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces
estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, muchos dicen que esto es porque cuando vino Constantino al final del primer siglo de la era cristiana, pues entonces unos fueron tomados por los romanos y otros fueron dejados porque estaban muertos. Los mataban. Los que morían eran dejados y los que se los llevaban eran tomados. ¿Cómo el hombre trata de esquivar el evento del arrebatamiento? Y muchos cristianos sinceros están en una gran equivocación. Porque aquí estamos hablando en el mismo contexto. Dice entonces, versículo 40, entonces, hablando de la venida del Hijo del Hombre, no de la venida de Roma a capturar a Israel o a destruir Jerusalén. En el versículo anterior habla de la venida del hombre y después el 40 es entonces, iglesia, profetas andan hablando al respecto de que esto no es en la segunda venida. Bueno, no dice segunda venida, dice esto no es en la venida del Hijo del Hombre conforme al versículo 39. Esto no es en la venida. Pero aquí dice que sí es en la venida, porque dice entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, si el uno es tomado y el otro dejado, obviamente es un arrebatamiento. Claramente. El punto es cuándo es que es ese arrebatamiento. Ya lo he explicado, ya lo he venido diciendo. Espero en algún momento hacer un seminario, dependiendo de cuánto estén interesados, nuestro próximo seminario después del libro Apocalipsis que estamos por terminar. Si a alguno de ustedes les parece o a varios les parece, dependiendo del interés, de que hagamos un seminario apologético del arrebatamiento y veamos los diferentes pensamientos y podamos poner argumentos sólidos por los cuales creemos con mucha claridad de que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabéis a qué hora. Y yo veo que esto calza totalmente con el evento del arrebatamiento y no con la venida que trata después de la gran tribulación. Porque esa venida después de la gran tribulación, todos sabrán que Él va a venir. Que la venida de Él está cerca. Todos sabrán claramente. Y Satanás sabrá con mucha claridad acerca de esa venida, sobre el día y la hora de esa venida. Y aún los ángeles, porque todo el reino de los cielos se va a preparar para esa venida. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Repito, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Repito, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces habla de un tiempo de preparación. Y en ese tiempo estamos precisamente ahora. Estamos en un tiempo de transición y hemos hablado en los estudios pasados, en las exposiciones de la palabra de los domingos pasados. Por favor, repáselo. Estamos en los últimos momentos de transición para antes del evento más importante que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero mientras pase este tiempo de aquí a allá, tenemos un trabajo que hacer, tenemos una encomienda que hacer y esa es la voluntad del Padre. La cosecha final antes
de los tiempos de tribulación. La cosecha final. Y tenemos que trabajar en función de esto. A los que encuentre el Señor haciendo ese trabajo, se irán con Él. Pero los que encuentre sin hacer ese trabajo, definitivamente que se quedarán. No lo digo yo, lo dice Jesucristo mismo. Vamos a verlo en un momento. Versículo 44. Otra vez, repito. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Okay? Estar preparados en los dos puntos que hablamos, hermanos. Uno, en una relación de un conocimiento íntimo con Dios. Es triste ver cuánta cantidad de cristianos no entienden de lo que yo estoy hablando en este instante. ¿Cuántos cristianos he hablado yo por teléfono, he conversado con ellos y no entienden lo que es una relación de intimidad con Dios? Porque sus pastores y sus iglesias no se las han explicado. ¿Y cuántos cristianos, aún y cuando se les explique al respecto, no obedecen? Porque sabemos quién es el que hace y les ayuda para que eso no tengan ese tipo de obediencia. Sabemos que tenemos un enemigo. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Oiga. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? ¿Y a quién le va a dar el alimento a tiempo? A todo lo que hay como parte de lo que el Señor quiere. A todos aquellos que requieren el alimento. Usted y yo somos llamados por el Señor en este momento, en este instante y en esta época, para que nos preparemos y seamos el siervo fiel y prudente que esté trabajando para dar el alimento a tiempo a aquellas personas que lo están necesitando antes de que el Señor venga. Y entonces que te encuentre el Señor haciendo lo que Él quiere conforme a su voluntad para contigo. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, siervo, oiga lo que es la palabra, siervo, no inconverso, no una persona que desconoce el Señor totalmente, le dirá, no te conozco, pero ya entendemos lo que eso significa. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, golpearlos, criticarlos, juzgarlos, comportarse equivocadamente, carnalmente, y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, participar del mundo, aún estando dentro de la iglesia, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, sin santidad, sin buscar de Dios. Y vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, siervos cristianos, que no van a ser salvos, mis amados, no van a ser arrebatados. El arrebatamiento no tiene que ver con la salvación de una forma directa, pero sí tiene mucha relación. Porque si no se van al arrebatamiento y se queda en la tribulación, y la tribulación no cambia y no reúne los mismos requisitos, porque va a tener otra misión en la tribulación. Se le dará otra oportunidad. Repito otra vez. Vendrá el Señor de aquel siervo, versículo 50, en día que éste no espera,
y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente el Señor, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estoy dando palabra de Dios. Es palabra del cielo, es palabra del trono de Dios para usted y para mí. Lucas capítulo 12. Le invito a que vaya a Lucas capítulo 12, versículo 35. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es decir, preparados, ceñidos los lomos, como si fuese a ir a una guerra. Y este es otro misterio, además del misterio del arrebatamiento, otro misterio del reino de los cielos. La gran cosecha. Por eso el Señor anda buscando guerreros hoy. Los guerreros de los últimos tiempos. Los guerreros de los últimos tiempos, mis amados, no es simplemente que Dios los anda buscando para echar fuera demonios. Los guerreros de los últimos tiempos, Dios los anda buscando, sí, para que desplace el mal, desplace a los demonios, desplace a los principados, desplace a las potestades, pero ese no es el objetivo final de nuestro Señor, pues si no, Él lo puede hacer, sino que Él desea que tú hagas el trabajo, desplazar la maldad, desplazar la oscuridad, para que la luz llegue a las personas que lo están necesitando, que el Señor está esperando que tú te muevas para que sean rescatados. Esa es la cosecha final. La iglesia Misión Alcance Global está llamada para eso. Y la iglesia Misión Alcance Global está llamada, primeramente, a reunir los requisitos y las condiciones, de una convivencia, de una relación íntima con el Señor las 24 horas. Todo miembro está llamado a eso. Segundo punto, todo miembro de Iglesia Misión Alcance Global está llamado a cumplir el mandato de la comisión que el Señor le dejó a la Iglesia Misión Alcance Global, la cual es hacer guerreros para la batalla final, que tiene que ver con la cosecha también final. Entonces entienda todo miembro de Iglesia Misión Alcance Global cuál es nuestra misión, hacia dónde vamos. Vamos hacia una guerra y vamos totalmente armados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a desplazar la oscuridad, a desplazar a las tinieblas, para que venga la luz brille en los corazones de hombres y mujeres que hoy están subyugados bajo ese reino oscuro. Somos los enviados del Señor para traer libertad a esas personas. No es simplemente echar fuera demonios y hacer una sesión de liberación en una persona de 2 horas, 3 horas. No, ese es el llamado final para nosotros. Esa es la herramienta, parte de las herramientas y las armas que tenemos para llevar a cabo nuestra misión. Eso sí. Versículo 35, capítulo 12 de Lucas. Estén ceñidos vuestros lomos, preparados, y vuestras lámparas encendidas, como las 5 vírgenes prudentes. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Wow, aquí habla de regresar de las bodas. Qué interesante, fíjese, fíjese bien que cómo el Señor nos muestra una y otra cosa. Cómo el Señor está interesado en que nosotros entendamos, mis amados. Recuerden que en la parábola de 10 vírgenes era que venía por vírgenes para las bodas. Y aquí regresa de las bodas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Pareciera que estuviera hablando ya, entonces sí, de la venida después de la tribulación, en este momento. ¿Lo ven? Está hablando
En un momento el Señor habla de antes de las bodas, en otro momento está hablando ahora después de las bodas. ¿Qué más prueba quiere usted? ¿Qué más prueba quiere? Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, gloria al Señor. Hay mucha tela aquí que analizar, mucho asunto que podríamos ver, pero tengo que proseguir en el versículo 41. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, y esta es la enseñanza, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Repito. ¿Y cree que el azote es en el cielo? ¿Sí? ¿Eso cree usted? Versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muy bien, mis amados hermanos, entonces, nuestro llamado hoy, ¿cuál es? Nuestro llamado hoy es cumplir con dos objetivos. Hoy, no mañana, hoy. Uno, tener y desarrollar una relación íntima con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo las 24 horas. Eso implica velar siempre. Y segundo, formar parte y alinearse a lo que el Señor dentro de su plan tiene para este tiempo. Plan que lo está manifestando hoy a su iglesia para que sea ejecutado, y cuyos líderes y pastores deben llamar a estas personas, a estos hermanos, hijos del reino de los cielos, para que ejecuten ese propósito y esa voluntad de nuestro Padre. Específicamente, estamos hablando de la cosecha final que se viene. Entonces, no creemos en el arrebatamiento al estilo escapista, es decir, escapar de la tierra sin tener ningún tipo de responsabilidad, porque el Señor nos hace responsables de lo que ocurra y viene a pedir cuentas acá.
Creemos en el arrebatamiento con responsabilidad. Creemos en el arrebatamiento que ocurre, y aquellos que se van a ir son aquellos que están conscientes del llamado que Dios les ha hecho a la iglesia, tanto a la iglesia donde están, donde se congregan, como a ellos mismos. Bienaventurado el siervo a quien su Señor le halle haciendo así. Le dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esas son las palabras que yo quiero escuchar cuando el Señor me vea, cuando yo me encuentre con Él. ¿Serán también las palabras que usted quiere escuchar cuando usted se encuentre con el Señor? Le diga: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo eterno de tu Dios. Oremos. Señor Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias por este día que tú nos das, un día de gracia y oportunidad, para que tu iglesia se prepare en este tiempo y cada uno de nosotros avance con firmeza, alineados al propósito y al llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre eterno, que tú pongas conciencia en la mente y corazón de mis hermanos que me escuchan, de que tu venida está cerca y que tú vienes por ellos, más si no antes que ellos también cumplan el propósito y el llamado de estos últimos tiempos, porque tú estás enlistando guerreros para la batalla final, batalla la cual será ganada, peleada, guerreada y ganada por ti, tus hijos, juntamente con los ejércitos de los cielos, en función de levantar la última cosecha de estos tiempos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de ser parte de esta historia de tu reino. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de esta gran victoria que vamos a tener, de esta gran batalla que vamos a presentar, de la cual saldremos airosos con las armas que tú nos has dado, armas poderosas para destruir toda oposición de nuestros enemigos y para llevar tu palabra y traer salvación, tu reino, a cada corazón de este planeta Tierra. Gracias, Señor. Haznos, Señor, aptos y plenamente capaces, y llévanos a hacer lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermano.